Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a un video de Warzone Mobile. Bueno, este video está hecho más que todo para responder una pregunta que también me han hecho muchas veces. Y si no lograste verlo en su día, pues ahorita te lo voy a volver a subir este video, porque cuando lo eliminó Activision había NDA, pero ahora ya no hay. Entonces ya puedo volver a subir este video, porque me lo eliminaron. Así que bueno, lo típico, vamos a darle que es lo más importante. Para los que me estén preguntando, like y suscripción a muerte. ¿Y por qué tengo este mando en mis manos? Básicamente para la pregunta que tienen algunos que van a jugar con mando. ¿Se puede jugar con mando Warzone Mobile en la alfa? La respuesta es sí. Ok, entramos en detalle con esto, y es que básicamente Warzone Mobile al día de hoy se puede utilizar pues lo que son controles. Dos en específico que utilicé yo en este video, lo tengo desde hace mucho. Quería guardarlo y también quería hablar específicamente porque si vieron el video de las inspecciones de armas, si vieron el video de los finishers, estaba utilizando control. Me van a decir, Destro, ¿por qué utilizabas control? Bueno, todo tiene una explicación. El control se utiliza para hacer la inspección de armas, porque de momento el botón como tal en el HUD del juego no está. Entonces, si ustedes vieron la inspección de armas, es porque si tú le das exactamente a lo que es la cruceta izquierda, la tienes presionada en mando, hace la inspección de arma. En cambio, si juegas con el táctil del dispositivo, pues no te aparece ningún botón de inspeccionar arma. Valga la redundancia, aquí inspecciono el arma. Bueno, eso en detalles. Lo siguiente, ¿por qué lo de los finishers? Básicamente porque se me hizo más sencillo hacer los finishers cuando los encontraba los bots por la espalda para eliminarlos. Ya, porque los bots son raros encontrarlos por la espalda, y le decía incluso a mi hermano, mira, distraelo, y se nos dificultó en muchas ocasiones para sacar esos finishers, porque no crean, el video de los finishers fue muy complicado de hacer, básicamente por lo tardado que es conseguir los finishers por la espalda con estos benditos bots que parecen que fueran gente real. Ya, o sea, ni siquiera la gente real yo creo que hace lo que hacen los bots, en fin. Y me van a preguntar, Destro, sencillamente dime, ¿qué tal se siente el mando para hacer un alfa? ¿Se siente bien? O sea, le falta un poco con las sensibilidades, pero los botones casi todos están calcados. Eso sí, falta el botón para la tienda, el botón para revivirte cuando tenés básicamente la jeringuilla. Y pues eso, algunas cositas, pero de que está muy completo el sistema de control, está muy completo, y eso que para hacer una alfa. Creo que está muy completo porque, como ustedes saben, el motor gráfico que utiliza Modern Warfare 2 es el mismo que utiliza Warzone Mobile. Y porque, como les comentaba en algunos que otros videos, el Warzone Mobile es el Warzone 2.0, solo que con el mapa de Verdansk de Warzone 2020. O sea, las mecánicas y todo vienen de Modern Warfare 2. No son las mecánicas del Warzone de 2020. Son las mecánicas del Warzone de 2022. Porque tenemos el Dolphin Dive y tenemos actualmente el Slide Cancel, pero de Modern Warfare 2. Ya para que lo sepan. Y pues la inspección de armas sí se encuentra actualmente en el juego. Cosa que pues me parece perfecto, porque es algo a tener en cuenta de que ya lo tenga desde el día 1. Cosa que con Mobile, como ustedes saben, lo tuvo hasta mucho después la inspección de armas. Y pues no está bien. No está bien y no está mal. Bueno, en fin. Yo sé que son cositas minimalistas, pero que la gente termina siendo muy crítica con eso. Así que bueno, en fin. Vale. Pues aquí, como pueden estar visualizando, es un gameplay a detalle. Si quieren el gameplay pues con sonido y demás, pues se los podría subir, no se preocupen. Creo que tengo los clips completamente con sonido. Y es utilizando el control de Xbox y el control de Play 4. De Play 5 no tengo, así que pues no utilicé el de Play 5. Pero debo ser sincero con ustedes, para estar utilizando esos dos tipos de mandos, pues todo iba muy bien. Lo probé obviamente en dispositivo Android y también lo probé en la iPad. Todo bien, ningún problema. Los dos funcionan muy bien para hacer dispositivos del medio que estamos hablando, que es una alfa. Mucha gente tal vez no sabía de que se puede utilizar mando al día de hoy en Warzone Mobile, pero sí se va a poder utilizar. Ahora, para la pregunta del millón, ¿se va a poder utilizar mando sin necesidad de que te empareje con gente de móvil? Pues la verdad es que sí. Así que se lo voy a explicar brevemente, claro que sí. Bueno, como les comentaba, la gente que utilice mando, si lo logra utilizar en Warzone Mobile, porque yo sé que más de alguno va a querer jugar con mando, está bien, es respetable, cada quien juegue como quiera jugar, no importa. Para la gente que critica a esa gente, pues no lo vale, no lo vale, en serio. O sea, todo el mundo puede jugar como quiere un juego. Al fin y al cabo, es como mejor te sientas, en fin. Vale, la gente que juegue con mando va a ser separada con la gente que juegue con mando. Y la gente que juegue pues en dispositivo móvil jugará con la gente de dispositivo móvil. Así como la gente que juegue en PC va a jugar solo con gente de PC. Ahora, la gente que juegue de PC, mando o
dispositivo móvil, mejor dicho, con el touch del propio juego, pues podrán entrar a lobbies iguales si en dado caso una lobby, por ejemplo, si tú no juegas en PC, eres de móvil, pero utilizas el touch, no utilizas control, e invitas a alguien de PC, esa lobby va a estar de gente llena, tanto de PC como de gente móvil. Me explico. Si tú eres de móvil, pero utilizas control, e invitas a una persona que no utiliza control, esa lobby va a estar llena de gente que utiliza control y utiliza el touch. Ahora, si vos jugás con gente de control, solo te va a aparecer gente de control. Si vos jugás con gente de PC, solo te aparecerá gente de PC. Si no utilizas ni control ni PC, pues va a ser lobby normal, la típica, gente que juega con el touch del dispositivo. Eso es todo. Ya, no es que va a haber handicap, no es que va a haber alguien mejor, ni nada. No se preocupen, todo va a estar separado. Ya es cosa tuya si invitas a tu amigo el especialito que pues quiere utilizar ese tipo de cosas y pues después no te estés quejando. Porque la gente es típica que se quejando, loco, la gente de PC, la gente que utiliza mando. Y yo, ¿para qué jugás con gente que utiliza mando si vos jugás en touch? Entonces, no hay manera de que puedas ahí escapar. O sea, básicamente no puedes quejarte. Si vos tenés un amigo que utiliza control, ¿por qué te vas a molestar diciendo, loco, me cae mal la gente que utiliza control? Entonces no juegues con tu brother que utiliza control, para que solo te toquen lobbies normales que utilizan el touch. O sea, básicamente la pantalla del dispositivo. No hay que quejarse cuando en realidad la solución es más sencilla que esa. Ya, pues si te quejas de jugar con la gente que juega igual que vos, ya es el colmo. Pues entonces te voy a decir manco de mierda y aprende a jugar. Y lo digo por experiencia, porque de manco hablamos, yo soy el primero. Así que, ¿de qué te puedo decir? Pero yo no me voy quejando porque yo sí acepto que soy manco, las cosas como son. Así que uno nunca tiene que decir que es bueno. Tiene momentos de gloria y momentos de manco. Las cosas como son y bien balanceadas, claro que sí. Y el que me diga que es pro player, mis respetos, loco. Andate a la COD Champs y gana el campeonato del mundo de Call of Duty. 10 de 10. Y sí, en serio. Bueno, en fin. Eso más que todo para que la gente no se esté quejando de cómo juegan o de qué manera juegan. A mí me vale madres, con tal de que les guste el juego y les encante y puedan jugar, yo feliz, o sea, a mí lo que me importa es que la gente apremie y también se aprecie el juego, y que también lo más importante, que los desarrolladores pues sepan de que la gente quiere jugar su juego. Entonces, más que todo en eso. Bueno, este ha sido un video más que todo informativo, hablando de detalles sobre el mando, que es lo que puede pasar actualmente con el mando en Warzone Mobile, y pues teniendo en cuenta todo detalle lo que pueda pasar para que sea subjetivo completamente al detalle de lo que no puede utilizarse y lo que sí puede utilizarse en Warzone Mobile al día de hoy, como el mando, que es lo que están visualizando en pantalla. Para que estén tranquilos y pues no estén tan estresados pensando de que si se puede utilizar o no se puede utilizar. En otro video posiblemente hablaremos de las voces y el subtitulado y el doblaje completamente de Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video. Claro que sí. Recuerden estar suscritos al canal, que es lo importante, y como siempre deseándoles lo mejor que es debido. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre, Destor32, que la 3 que todos se me los acompañe. Nos vemos en un siguiente video de Warzone Mobile. Claro que sí.